¿Qué tal estáis, compañeros de esta maravillosa comunidad de este canal de YouTube de Nutrición Consciente, NutriSer Natural? Hoy estoy aquí con todos vosotros para hablar de un tema sumamente importante y mucho más que eso, son los diferentes tipos de hambre que podemos sufrir cuando el sistema está desequilibrado y nuestro cuerpo no puede entender que ya hemos comido, que ya estamos saciados, que ya no necesitamos ingerir más calorías. Mi nombre es Ana Belén Torregrosa Cabello y me dedico al acompañamiento como nutricionista holística integral desde hace ya más de 24 años. Con todos vosotros hoy aquí para hablar de esta información que cada día se me presenta en consulta cuando las personas vienen a pedirme consejos, asesoramiento nutricional para perder peso, pero luego realmente nos tenemos que enfrentar con esta situación de estos diferentes tipos de hambre que se presentan, y no solamente un hambre fisiológica, que sería el primer tipo de hambre, un hambre fisiológica normal, común, que simplemente pues nos da la capacidad de alimentarnos y luego de saciarnos según nuestras necesidades, ¿no? Porque al final la palabra hambre define la sensación que tiene nuestro cuerpo cuando realmente necesitamos ingerir alimentos por necesidades nutricionales. Entonces, cuando nosotros satisfacemos esos deseos nutricionales y terminamos de comer, esa sensación se tiene que aplacar, ya debemos de sentirnos saciados y por lo tanto no estar necesitando comer nada más durante un tiempo X, que sería hasta el que volviera a aparecer la sensación de hambre. Bueno, este sería el hambre fisiológica o el hambre real. Forman parte dos hormonas de este proceso o procedimiento, que son la hormona de la grelina, que es la hormona que el estómago manda al cerebro para que nuestro hipotálamo reciba esa señal de hambre y pueda inducir pues todos los procesos que se generan cuando comemos, ¿no? O sea, segregamos más enzimas, preparamos la saliva, preparamos el estómago para que el alimento pues venga a ser recibido por todo el sistema digestivo. Esto implica pues tener unas sensaciones como un run run en el estómago, una especie de sensación de vacío. Y bueno, de todo esto se encarga la grelina, de mandar esas sensaciones de vacío estomacal al cerebro para que éste se disponga a preparar el cuerpo para la ingestión de alimentos. Y eso sería un hambre real. Cuando nosotros terminamos la ingesta, terminamos de comer adecuadamente, masticando lentamente y acorde con las necesidades que el cuerpo necesita en ese momento, se segregaría la segunda hormona, que es la hormona de la leptina, que es segregada también por nuestro estómago y le mandaría la orden al cerebro de dejar de comer. ¿Entendéis, verdad? Es muy sencillo. Bueno, pues este sería el procedimiento de un hambre fisiológica o un hambre real, que sería, pues, en un mundo ideal, lo perfecto y maravilloso, lo que todo el mundo deberíamos de sentir y cómo deberíamos de actuar con respecto a la hora de ingerir alimentos y a la hora de nutrirnos correctamente. ¿Qué ocurre? Que bueno, que luego aparecen en escena, como bien os he comentado, cuando mis pacientes vienen a consulta, las personas que quieren adelgazar, las personas que les es imposible realizar unos cambios en su estilo de vida y en su alimentación, vienen con otro tipo de hambres añadidas a ese hambre real. Como son, en segundo lugar, podríamos definir el hambre emocional, y de esto me hablan muchas personas. De hecho, tengo algún que otro vídeo o entrevista hablando de este tipo de hambre emocional con algunas compañeras psicólogas y terapeutas que estamos en el camino de ayudar a las personas a mejorar su equilibrio y su salud. En este caso, cuando aparece el hambre emocional, las personas por impulsos de vacíos
estrés, ansiedad. Me refiero al vacío, pero no al vacío de estómago, sino a un vacío, un agujero negro, un vacío de sensación de que te falta algo, ¿no? De que nunca están cubiertas tus necesidades, y todo esto ya nos vamos a ir remontando pues a problemas de la infancia, traumas, carencias, etcétera, etcétera. Son los que impulsan a comer a estas personas de manera reaccionaria o impulsiva, y empiezan a haber unas disfunciones en las hormonas. Ya lo que se ocurre es que aumenta la hormona del cortisol en sangre, y dicha hormona lo que va a favorecer pues es el desequilibrio tanto en los niveles de glucemia en sangre como en los niveles de otros tipos de hormonas que están ligadas al exceso del cortisol. Entonces se genera más cantidad de grelina, por lo tanto, como hemos hablado anteriormente, vamos a tener una sensación de hambre ficticia que le va a decir a nuestro cerebro que coma, que vaya a coger alimentos y que se alimente. Pero es una falsa sensación de hambre, porque esta sensación, este aumento de grelina, no está generada por un vacío en el estómago, sino por un vacío en nuestro cuerpo emocional, en nuestro campo sentimental. Y ahí es donde ya se presenta este tipo de hambre emocional que debemos de ayudar a la persona con un acompañamiento, con una serie de herramientas, a ir superándola poco a poco para que este desbalance hormonal pues no ocurra. Entonces, igual que sube el cortisol y la grelina, lo que ocurre al mismo tiempo es que la leptina, que es la hormona de la saciedad, disminuye. Por lo tanto, no tenemos saciedad. No llega el momento de saciarnos. Así que directamente comemos, ingerimos calorías, pero no hay una real sensación real de satisfacción de para de comer. ¿De acuerdo? Este sería el hambre emocional. Muy interesante. Más tipos de hambre. Luego pasaríamos al hambre social. Este hambre aparece siempre que nos juntamos en reuniones, con amigos, con familiares, celebraciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Fisiológicamente, en este tipo de actividades o de reuniones, de espacios, comemos por imitación. Comemos porque simplemente nuestros niveles de dopamina aumentan, esa hormona del placer, de la satisfacción instantánea, de la sensación de bienestar. Esa hormona va a aumentar. Entonces, al aumentar en esos círculos de amigos, familiares, esas celebraciones, vamos a sentirnos con una sensación de hambre ficticia también, que no va a corresponder directamente con la sensación o con el estado de nuestro estómago, sino más bien vamos a empezar a ver comida encima de la mesa, vamos a empezar a relacionarnos con otras personas y a ver cómo esas otras personas ingieren alimentos que normalmente, además, ocurren muy a menudo, no son alimentos realmente saludables. Casi nunca que nos reunimos para una celebración familiar vamos a encontrar alimentos saludables, sino todo lo contrario, ricos en azúcares, en grasas, palatables, alimentos con cierta palatabilidad, que son los que nos van a generar una sensación de mucha saciedad, mucha sensación de ¡oh, qué rico!, ¿no? Qué bueno que está esto al paladar, pero que realmente a nivel nutritivo para nada nos van a estar alimentando. Pero bueno, nos dejamos llevar por el ambiente, nos dejamos llevar por la situación, y lo único que vamos a conseguir pues es comer sin hambre real, comer por situación de comodidad, de social, porque estás celebrando algo, estás feliz, contento, en una sensación de cierta adrenalina, ¿vale? Cierta dopamina en exceso, y esa misma química de tu cuerpo te va a llevar pues a no controlar si realmente es por hambre real o por un hambre ficticia, como es en este caso, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando tenemos un hambre social, un hambre por dopamina.
Cuando el hambre se convierte en un hambre adictiva, aquí sí que ya podemos hablar de adicción, que es una palabra que yo he hablado o he comentado en vídeos anteriores, sobre todo cuando os he hablado sobre la resistencia a la insulina, que tenéis un vídeo concretamente hablando de qué es la resistencia a la insulina, qué alimentos la provocan y cuáles son las consecuencias. Pero hoy vamos a hablar de esta resistencia a la insulina como principal causa o causante de este hambre adictiva, ¿no? Es un hambre que nos va a llevar a tomar alimentos ricos en azúcares, principalmente harinas refinadas, refrescos azucarados, etcétera, etcétera, y que nos van a provocar pues una sensación de placer inmediata, pero directamente los niveles de insulina en el páncreas van a ser, la insulina va a ser fabricada por nuestro páncreas para poder digerir ese azúcar, y cuando va a subir la curva de glucosa, la insulina también, y cuando esa curva descienda para abajo, como todo lo que sube luego baja rápidamente, si la subida es muy en pico, como ocurre cuando tomamos alimentos de este tipo, la bajada también va a ser del mismo tipo, ¿no? Entonces, esto ocurre con otras sustancias adictivas como puedan ser el café, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estamos hablando que se provoca un hambre adictiva, de tipo adictivo, que nos va a llevar a, cuando esa curva de glucosa o glucemia en sangre e insulina baje en sangre, nos va a apetecer directamente ir a buscar un bollo, un bocadillo, algo de harina, una galleta, algún tipo de azúcar simple, para poder recobrar otra vez esa sensación de glucosa alta en sangre, otra vez vuelta a producir insulina, y esto va a llevar a la larga a un problema de resistencia a la insulina, es decir, los receptores de insulina de las células van a empezar a fallar, y entonces no vamos a poder utilizar esa glucosa con nuestras células, mejor dicho, no van a poder utilizar la glucosa que nosotros comemos a través o asimilamos a través del alimento. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuestros niveles de glucemia en sangre van a aumentar, y esto nos va a llevar pues a problemas de diabetes y en un futuro seguramente, ¿vale? Pero a este hambre no real, a este hambre forzada por estos picos de insulina en sangre o de glucemia, se le llama hambre adictiva, porque no es un hambre real tampoco, es un hambre provocada por esta resistencia a la insulina, que realmente es fabricada por el páncreas, pero no es capaz la célula de poder asimilar esa glucosa. Por lo tanto, siempre vamos a estar en carencia de energía. Nuestro cuerpo nos va a estar pidiendo más y más y más, porque no vamos a poder ser capaces celularmente de poder asimilar esa glucosa que estamos ingiriendo. Un gran problema, como estamos comentando, ya esta resistencia a la insulina nos puede llevar a problemas como la diabetes, que es una gran patología metabólica que también nos puede llevar a otro tipo de desenlace bastante problemáticos. Y por último, ya hablaros del hambre de tipo endocrino. Este hambre de tipo endocrino es causada por un desequilibrio muy grande en todo lo que son las hormonas que tienen que ver con nuestro tejido graso, nuestro adipocito. Porque los adipocitos, como muchos de vosotros sabréis, son las células que almacenan la grasa en nuestro cuerpo y que pertenecen al tejido adiposo. Estas células, cuando están cargadas de grasa, se van reproduciendo cada vez más adipocitos, hasta que llega un punto en el que ya no hay más posibilidad ni de reproducir adipocitos ni de acumular grasa en su interior. Por lo tanto, nos vamos a presentar ante personas que sufren de obesidad leve, moderada, mórbida, etcétera, etcétera. Este tipo de personas con un tejido graso mucho mayor del que se recomienda por salud, van a presentar un problema metabólico hormonal, que es el siguiente.
estos adipocitos lo que hacen es químicamente mandar leptina hacia el cerebro para decirle que está saciado. Hemos dicho que la leptina es la hormona que nos da la señalización al hipotálamo, esa parte del cerebro, que va a decir, bueno, pues no como más porque hay suficiente saciedad en el cuerpo, están los tejidos adiposos llenos y realmente no hay una necesidad de comer. Sin embargo, al haber un aumento de la leptina y también al mismo tiempo una resistencia a esa misma hormona a nivel hipotalámico, lo que vamos a tener en este tipo de personas son personas que no van a reaccionar a la señalización de la leptina, no van a reaccionar al efecto de la saciedad, por lo tanto van a tener hambre y cada vez más hambre. Nunca se van a sentir realmente saciadas y como la otra hormona que interviene directamente en la sensación de satisfacción y placer, que es la que hemos dicho anteriormente, la dopamina, también va a estar en desequilibrio y bloqueada porque va a haber una resistencia también hipotalámica a esta hormona, la dopamina, vamos a sentir que lo que comemos realmente no nos satisface, que no vamos a tener una sensación de saciedad nunca y por lo tanto cada vez más hambre, menos satisfacción y menos saciedad. Gran problema para este tipo de personas con sobrepeso, obesidades de diferentes tipos de niveles, porque esto nos puede llevar a grandes problemas de salud. Y bueno, después de hablaros de estos diferentes tipos de hambre, para que sepáis de dónde proviene fisiológicamente el hambre y de que, por supuesto, lo ideal sería que todo el mundo percibiéramos un hambre real, pero desgraciadamente por todos estos motivos, por todos estos condicionantes que os acabo de nombrar, hay diferentes tipos de hambre como son la emocional, la social o adictiva, la metabólica o endocrina y la esas endocrina, adictiva, social, emocional y real. Esos son los 5 tipos de hambre y preferiblemente lo que os digo, lo suyo sería solamente sentir el hambre real cuando realmente nuestro cuerpo tuviera esa necesidad de ingerir alimentos, pero por distintos factores, por distintos condicionamientos, también problemas en nuestro subconsciente que vienen de la infancia, de traumas, de ese campo emocional que nos está sugestionando todo el rato y que nos está, por decirlo de alguna manera, separando de la realidad, que no nos deja ver las cosas como son, que no nos deja tomar las decisiones correctas. Bueno, pues aquí se juntan diferentes problemáticas. La del tema trauma, sistema nervioso subconsciente, y la fisiológica, que es cuando nuestro metabolismo deja de funcionar en equilibrio y correctamente. Entonces, ¿qué podemos hacer en todos estos casos? ¿Cómo podemos ayudarnos cuando nosotros tengamos este tipo de hambre que no es la real, que son otro tipo de hambre patológicas que ya nos están diciendo que nuestro metabolismo no funciona correctamente, nuestro sistema hormonal, nuestra resistencia a insulina y luego ya yendo más en profundidad nuestro subconsciente y nuestro campo emocional? ¿Qué podemos hacer? Pues o mejor dicho, tengo diferentes herramientas que ofreceros, además de acompañaros a cambiar vuestros menús, vuestras dietas, vuestros hábitos de vida. También os ayudaría a cambiar a mejorar este tipo de problemáticas a nivel metabólico con suplementos, complementos de medicina natural, con oligoelementos, con vitaminas, etcétera, etcétera, que nos puedan ayudar a saciar ese apetito, a que nuestro sistema hormonal funcione correctamente o inclusive a movilizar los depósitos de grasa, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas que afortunadamente tenemos hoy día que nos pueden ayudar a compensar todos estos desequilibrios. Y por último, incluso también me atrevería a deciros que
Os puedo acompañar a nivel subconsciente con otro tipo de técnicas que he ido aprendiendo en estos últimos meses para ayudaros a nivel subconsciente, a nivel emocional y subjetivo, para mandarle otro tipo de órdenes a ese subconsciente y que deje de mandar sobre nosotros. Que nosotros tengamos el poder sobre nuestras adicciones, sobre nuestro campo fisiológico y emocional. Os invito a que me preguntéis todas vuestras dudas a través de este canal, a que hagáis vuestros comentarios, por supuesto suscribiros y darle a la campanita si todavía no estáis suscritos. Y nada, muy agradecida como siempre de compartir con todos vosotros esta información tan valiosa, que para mí es tan importante que la sepáis, que la tengáis en cuenta, y por supuesto ofreceros mi ayuda para que a través de la consulta personalizada, las formaciones de mi método Nutriser Natural, que ya las tengo online preparadas para todos vosotros, podamos poco a poco atrevernos a conocernos a través de la nutrición y a través de toda la experimentación que yo ya he vivido todos estos años gracias al autoconocimiento a través de la nutrición integral y holística. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, espero que os sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo de Nutriser Natural, este maravilloso canal de nutrición consciente a vuestro servicio, Ana Belén Torregrosa Cabello. Que tengáis un feliz y maravilloso día. Chao.